Muy bien, ok. Vamos a dar inicio. Primero que nada, pues buenas tardes a todos. Espero que les haya ido muy bien en su examen parcial. Y hoy vamos a dar inicio con la sesión número 7 de la materia de juicios orales. Vamos a ver lo que son los temas contrainterrogatorio y objeciones. Traigo una pequeña presentación. Asimismo, les anexé dos videos como apoyo de trabajo, por ahí una explicación de lo que son las objeciones. Esto lo tomamos de la plataforma de YouTube. Son ahí públicos, entonces no creo que haya ningún problema. En otras ocasiones les he comentado, hay muchos videos al respecto de los temas que estamos viendo dentro de la materia y me parece muy bien que ustedes puedan estar por ahí buscando algunos videos, algunos ejemplos de lo que son los juicios. Eh, en este caso, pues nos hablaba solamente de lo que son las objeciones. Por ahí un profesor explicando de cómo se pueden llevar, cuándo se deben de hacer las objeciones, en qué momento y la forma de cómo se deben de hacer. En este caso no fue un juicio, no fue el ejemplo de un juicio, pero me pareció eh, muy bueno la explicación de este licenciado. Bueno, vamos a pasar a ver la presentación y permítanme, se los voy a compartir. Creo que ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien. Ok. Como les comentaba, pues el primer tema va a ser el contrainterrogatorio. Eh, como en temas anteriores, pues vimos lo que es el contrainterrogatorio y hablábamos de que el contrainterrogatorio es la facultad que tiene el oponente, en este caso podríamos decirlo que el defensor, hablando como representación social, como del lado de representación social, que sería en este caso si nosotros fuéramos Ministerio Público, hacemos el interrogatorio a nuestro testigo y el contrainterrogatorio es la facultad que tiene el defensor para poder también él hacer preguntas. Una vez visto esto, en lo que es el contrainterrogatorio, pues pasamos a que el juez nos pregunte por derecho o por norma y nosotros tenemos más preguntas para lo que es el testigo. Entonces hablaríamos que sería el reinterrogatorio. Vamos a ver lo que es la definición del reinterrogatorio. Nos dice que esta es la serie de preguntas que el oferente del testigo le hace una vez terminado el contrainterrogatorio. Su finalidad es clasificar o rechazar algunas manifestaciones que haya dado al testigo durante los cuestionamientos de la contraparte. Es decir, como les comentaba ahorita, eh, el oferente es el que una vez eh, puso a su testigo a ser interrogado y tiene la facultad de nuevamente tomar la palabra para poder hacer un reinterrogatorio. Puede ser una herramienta poderosa para aclarar problemas causados por el contrainterrogatorio. Puede usarse para construir y desarrollar puntos que el contrainterrogatorio trató de destruir. Es decir, se puede utilizar para aclarar
alguna pregunta o alguna respuesta que haya dado el testigo en su contrainterrogatorio. Y dice que el propósito del reinterrogatorio es limitado, su organización es más flexible, no hay necesidad de hacerlo en orden cronológico, el abogado tiene cierta libertad para hacer preguntas guiadas, por ejemplo, en transiciones. Como lo habíamos hablado en temas anteriores, cuando hacemos un interrogatorio o un contrainterrogatorio, tenemos que tener más o menos un orden, un plan establecido de lo que vamos a preguntar al testigo. Esto hablando cronológicamente, o de ciertas preguntas que quisiéramos llevar a cabo para poderlo dirigir a donde nosotros, o a la respuesta que nosotros queremos obtener de ese testigo. En este caso, en el reinterrogatorio nos sirve para aclarar esa pregunta que se le hizo en el contrainterrogatorio. Espero me esté dando a entender. Sí, maestro, como quiera estoy aquí con el libro, anotando. Muy bien. Eh, una vez que el oferente tuvo la palabra por segunda ocasión para interrogar a su testigo, el juez dará uso de la voz a la contraparte para que éste a su vez repregunte utilizando la técnica del contrainterrogatorio. Volvemos a lo mismo. El juez por lo general siempre pregunta. Siempre a mí me ha tocado participar en muchos juicios como testigo. Eh, si los he comentado anteriormente, su servidor trabaja como perito dentro de la fiscalía, entonces nos toca por ahí ir a defender nuestros dictámenes, nuestros informes. Entonces, como regla tenemos que debemos esperar un poco para hacer la contestación. Asimismo, sabemos que nos pregunta el Ministerio Público y lo hace en contrainterrogatorio el defensor, y posteriormente el juez da la palabra al Ministerio Público y le pregunta que si tiene alguna otra pregunta para poder hacer un recontrainterrogatorio. El alcance de este interrogatorio se reduce únicamente a cuestiones que tenga que retomar y que se hayan derivado de la nueva información que se generó en el reinterrogatorio. Es decir, no puede hacer preguntas que no haya hecho en el interrogatorio, solamente preguntas que se generen después de el contrainterrogatorio, que en su caso lo hizo el defensor. El contrainterrogatorio se ha definido como el proceso a través del cual la parte que contrainterrogó al testigo puede continuar sus cuestionamientos para tratar temas que hayan surgido durante el reinterrogatorio. Volvemos a lo mismo. El órgano jurisdiccional puede permitir recontrainterrogar cuando aún hay necesidad de aclarar alguna cuestión surgida en el reinterrogatorio. Ok, en este punto nos habla de que en este caso el juez puede hacer preguntas, es decir, puede hacer un interrogatorio. Si en dado caso le surgió alguna controversia, alguna duda respecto a lo que se está hablando, a los temas que está tocando el Ministerio Público o el defensor en su caso. Es decir, si tiene alguna duda, tiene la facultad de poder hacer alguna pregunta al testigo.
hablando de recontrainterrogatorio, terminamos con el tema. No sé si le surja alguna duda en cuanto a ese tema. Lo que yo entiendo, maestro, es cuando queda una pregunta, se puede hacer otra vez esa pregunta, o cuando se está haciendo el juicio, como que si quedan dudas en algunas preguntas para poder contestarlas, o tienen que ser después de las preguntas para poder hacer con la interrogación, o Mm, como, en no sé lo si me que, expliqué. sí, a lo que le entiendo, su duda es, ¿se puede volver a formular la misma pregunta? Eh, no se puede volver a formular la misma pregunta como tal. Se debe de formular de otra manera Ok. para, es decir, uno interroga, el Ministerio Público interroga, hace su interrogatorio y se da la palabra al defensor para que se haga el contrainterrogatorio. ¿Sí? Del contrainterrogatorio, si el Ministerio Público quiere aclarar algo que se dijo en el contrainterrogatorio, se va a formular en el recontrainterrogatorio. Es decir, son etapas. Interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio. ¿Sí? Se le da la palabra al Ministerio Público, después al defensor y nuevamente al Ministerio Público y nuevamente al defensor. ¿Sí me explico? Ok, sí, ya lo tengo claro. Sí, aquí la cuestión es de que se hace el interrogatorio, surge alguna duda o la contraparte quiere obtener una respuesta de su contrainterrogatorio a su favor. Es decir, mm, Ministerio Público y defensor tenemos un mismo objetivo, llevar al testigo a donde nosotros queremos, a que las respuestas aclaren al juez lo que nosotros queremos poner en tela de juicio, ¿sí? Entonces, si yo como Ministerio Público hago mi interrogatorio, pero después eh, el defensor hace un buen contrainterrogatorio y para mí me está ganando o dirigió a mi testigo en otro sentido, la etapa de contrainterrogatorio, yo ahí trato de volver que mi testigo se dirija a donde yo quise que iniciara. Es decir, si alguna de las preguntas del defensor dañó mi sentido al que yo lo quise guiar, entonces le formulo esa pregunta de manera que vuelva al lugar donde yo lo tenía. Sí me explico, es un juego de preguntas, de palabras por ahí. Ok, ¿cómo se puede decir? Es la misma palabra, pero se puede conjugar con diferente, pero diciéndolo para lo mismo. ¿Puede Sí, ser? sí, Ujú. se pudiera hacer así. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Yo creo que un ejemplo sería preguntarle si estuvo en ese momento en el lugar de los hechos, como Ministerio Público. Después, el testigo me dice que sí, que estuvo en el lugar de los hechos, pero hasta ahí llega la respuesta. Entonces, en el contrainterrogatorio, eh, me pone ahí el defensor y le pregunta, ¿estuviste en el lugar de los hechos, pero alcanzaste a ver lo que pasó? Entonces ya se desvía un poquito de mi pregunta. Entonces puede ser que el testigo diga, sí estuve en el lugar, pero no lo vi bien. Entonces yo para tratar de arreglar eso y ponerlo en el lugar y la situación, puedo hacerle alguna otra pregunta. El día de los hechos,
estuvo usted a tales horas en el lugar observando hacia tal parte. Entonces trato de subsanar lo que el defensor trató de evadir o de llevarlo por otro lado. Sí me explico. Sí, ya. No le hago la pregunta como tal en un principio, pero le puedo agregar algunas otras palabras, algunas otras este, Otro detalles. tipo de significados para que sea y caiga a donde debemos que ellos, que caigan para donde debe uno decir que sí es la verdad, ¿verdad? Sí, así es. Es un juego de preguntas, de palabras que se debe de hacer entre las partes. Sin embargo, existen reglas para esto. Cuáles son unas de las reglas? Pues son las objeciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Muy Hasta bien, ahí ya voy entendiendo ya. muy bien. Ok, vamos con el tema de objeciones. Vamos a leer lo que es el concepto de la objeción y nos marca en la objeción que hace el abogado es una manifestación de la oposición de un litigante ante la actuación de su contraparte, por ser esta contraria a derecho y por afectar los intereses de su representado a efecto de subsanada o corregida. Es decir, como les comentaba ahorita, para, para el interrogatorio, contrainterrogatorio, recontrainterrogatorio, para la formulación de preguntas, hay sus reglas, hay sus excepciones. Es decir, no puedes hacer, podemos hacer preguntas directas, indirectas, pero no, pero hay sus excepciones, hay sus formas en que el abogado o la contraparte puede decir objeción. Vamos a ver cuáles son las reglas de la formulación de estas preguntas y cuándo se puede objetar la contraparte. El propósito de la objeción. La razón por la que el abogado objeta es para detener el flujo de información durante la audiencia, para interrumpir la audiencia, pero esto tiene un propósito, que el testigo se contenga a responder alguna pregunta, puesto que ésta puede dañar el planteamiento del que objeta o por no seguir los lineamientos permitidos por la ley. Generalmente se objeta con dos intenciones: no obtener una respuesta del testigo, la cual puede dañar la versión del caso, o distraer la cohesión de la historia. Eh, Como paréntesis, les recuerdo que en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales podemos ver cómo es que llevamos a cabo un juicio oral. Por ahí nos marca las reglas de cómo se pueden hacer las preguntas y cómo no se deben de hacer las preguntas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 373, si no más recuerdo, de, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ahí nos marcan las reglas para preguntar en juicio. ¿Cuándo se debe objetar o cuándo se puede objetar? Se objeta al escuchar las preguntas que realiza el abogado de la contraparte, esto anticipando a la respuesta del testigo. En el momento en que un abogado objeta, generalmente interrumpe la presentación de la contraparte. El centro de atención se centrará en el que hizo la pregunta objetada, quien usualmente tendrá que estar preparado para defender en cuestión de segundos. Es decir, para volver a formular la pregunta de la manera en que no se objete. Si el órgano jurisdiccional no da importancia a la objeción, se instruirá al testigo para que conteste. Si el juez da lugar a la objeción, el abogado tendrá que formular una nueva pregunta.
Es decir, cuáles son los procesos. Es decir, por ejemplo, el Ministerio Público hace su contrainterrogatorio, perdón, hace su interrogatorio y sigue el contrainterrogatorio. El juez da la palabra para contrainterrogar a lo que es la defensa y en ese contrainterrogatorio el Ministerio Público, eh, por decir, el defensor hace una pregunta, el Ministerio Público inmediatamente tiene que hacer una objeción si la pregunta le parece mal o si va contra las reglas de lo que es el juicio oral. Estas reglas ahorita las vamos a ver. Hace esa objeción, el juez inmediatamente después de escuchar la palabra objeción, eh, el juez tiene que eh, tomar la decisión si se da lugar o si no se da lugar. Es decir, si otorga esa objeción o si no la otorga. En dado caso de que la otorgue, el defensor debe estar preparado para inmediatamente cambiar su pregunta en el mismo sentido. Recordemos que son un juego de palabras, preguntas, respuestas. Es decir, podemos compararlo con un juego de ajedrez. Hay que ir armando la jugada. Si se hace una objeción, se debe estar seguro que el juez dará lugar a ella. Por ende, es contraproducente hacer una objeción que el juez rechazará de improcedente. Es decir, si nosotros como contraparte objetamos, debemos de estar seguros que esa objeción sí se va a dar a lugar. Es decir, que esté fundamentada la objeción que estamos pidiendo. ¿Cómo va a estar fundamentada? Con las siguientes reglas. Bueno, antes de eso vamos a ver cómo objetar. La objeción no es una pregunta, sino una declaración fuerte. El volumen de la voz del abogado se levanta y el tono es firme y con seguridad. Es decir, se hace la pregunta, inmediatamente como contraparte dice, objeción, su señoría. El abogado siempre debe dirigir su objeción al juez y no incurrir en el error de empezar una discusión con el abogado de la contraparte. Cuando se realice la objeción, se debe mantener la calma y se da el argumento sin tratarla de rivalizar con el juez. Para objetar no es necesario presentar todas las razones por las que no se debe permitir la pregunta en el interrogatorio. El abogado solo debe referirse al tipo de objeción, es decir, dar fundamento legal de acuerdo al cual ese cuestionamiento no está permitido. Aquí llegamos a las reglas que les decía. Aquí es donde vamos a ver los principios de cómo se formulan las preguntas y de las razones por las cuales pueden ser objetadas. Y aquí les comentaba, cuando una de las partes hace la pregunta, inmediatamente podemos objetar y le tenemos que decir el argumento al juez del por qué estamos objetando. Es decir, podemos decir, objeción, su señoría, la pregunta es argumentativa. Objeción, su señoría, la pregunta es compuesta. ¿Sí me explico? Entonces, estas reglas son las que podemos llevarlas para hacer las preguntas, para hacer el interrogatorio. Para objetar las preguntas del interrogatorio. Es decir, aquí, no sé, el defensor hace la pregunta y nosotros podemos decir, objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. Es decir, que el tipo de pregunta que le hizo el defensor se puede entender de muchas formas.
A eso nos referimos con objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. Ya el juez nos puede decir si procede o no procede. Depende de cómo él también argumente esa pregunta o de la forma como el juez tome la pregunta. Aunque como dicen, para contradecir la pregunta que está diciendo el otro abogado, ¿puede ser? Así es, sí. Este, vamos a ver, por ejemplo, aquí. mmm, Por ejemplo, podemos objetar de manera en que podemos decir, objeción, su señoría, la pregunta es coactiva. Aquí vemos la definición coactiva. Solo persigue presionar. Es decir, cuando me ha tocado en casos en que el defensor pregunta, dígame, contésteme sí o no si estuvo el día tal en tal lugar. Este, el testigo puede decir, no estuve, no, contésteme sí o no. Entonces ahí puede decir, el Ministerio Público, objeción, su señoría, la pregunta es coactiva. Está presionando al testigo, ¿sí? Entonces de ahí el juez tiene que determinar si le da lugar o no le da lugar a esa pregunta. Si dice no doy lugar, el testigo tiene que contestar a la pregunta que el defensor le está haciendo, tal y como es. Si el juez dice no doy lugar, el, la persona que está interrogando tiene que reformular la pregunta de manera que no se sienta presionado el testigo. ¿Sí me explico? Sí, ya. En ese aspecto sí puede ser que de que yo estoy pues, hostigando al testigo, ¿verdad? Como puede ser, como Así hostigación. es, así es, Y ya el otro abogado me puede como que que pregunte como diferente forma de estar preguntando para no así es, estar hostigando al testigo. así es. Aquí lo que nosotros como litigantes debemos de aprender, porque aparte de que vamos a ir aprendiendo conforme vayamos participando en los juicios, no va a ser de una manera empírica, se tiene que aprender de una manera empírica, es decir, con con la práctica, ¿sí? Lo que sí debemos de tener por ahí como regla que nos tenemos que aprender es saber distinguir el tipo de preguntas. Es decir, por ejemplo, aquí debemos de saber cuando una pregunta es ambigua, cuando es argumentativa, cuando es capciosa, cuando es compuesta, cuando es coactiva, conclusiva, especulativa, que tenga falta de acreditación, que sea sugestiva o que no se, que, que no tenga sentadas sus bases. Una vez aprendiéndonos ese tipo de preguntas, pues nosotros podríamos ya objetar. Podríamos decir, objeción, su señoría, la pregunta es conclusiva. Ya obligaríamos a la contraparte a hacer un cambio de pregunta. ¿Sí me explico? Sí, hay que aprender cómo conjugar las preguntas, ¿verdad? También para saber qué es lo que el otro abogado le está preguntando y nosotros ya podemos interrumpir la pregunta Así o es, decir, ¿verdad? así es. Tenemos que estar muy atentos a cómo formula la pregunta la contraparte para poder inmediatamente hacer una objeción. Y una vez que digamos objeción, su señoría, tenemos que argumentar el por qué estamos objetando. Porque, por ejemplo, aquí decimos, la pregunta es coactiva. Es decir, para mí, el defensor está presionando a mi testigo.
y ya tenemos que ver la reacción del juez, si en este caso no la otorga o no lo otorga. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Como les comentaba, pues tenemos que aprendernos o saber distinguir entre los diferentes tipos de preguntas para poder objetarlas. Vamos a ver las preguntas que se pueden hacer por su forma y vemos por aquí que es ambigua, es decir, que puede entenderse de muchas formas. Puede ser una pregunta que se puede entender de muchas formas. Una pregunta argumentativa, se discuten con el testigo, buscar obtener un argumento en respuesta a la pregunta o pide al testigo que se acepte su inferencia. Una pregunta capciosa, es decir, que es de doble sentido o trata de confundir, o son aquellas que conllevan una trampa para el testigo. Una pregunta compuesta, pregunta dos cosas al mismo tiempo, si contesta sí o no, puede confundir al auditorio si afirmó o negó la primera parte de la pregunta o la segunda. Una pregunta coactiva, solo persigue presionar o ofuscar al testigo. Una pregunta conclusiva, que saca conclusiones antes de que el testigo conteste, busca demostrar conclusiones. Una pregunta especulativa, invita al testigo a suponer hechos que no le constan. Una pregunta con falta de acreditación o identificación de un objeto o documento. Las sugestivas sugieren o incluyen la respuesta a la pregunta. Las que no se han asentado las bases son las preguntas en las que faltan los antecedentes para realizar la misma. Otro de los tipos de preguntas son por el fondo de la pregunta, es decir, que la pregunta asume hechos. Estos son cosas que no se han declarado. Preguntas insidiosas. Son maliciosos con apariencias inofensivas. Irrelevante, algo que no representa interés para la materia del juicio. Impertinente, pregunta algo respecto de lo que no fue llamado a declarar. En este tipo de preguntas se puede objetar mucho porque si hablábamos en temas anteriores que hay preguntas de control, es decir, nosotros estamos interrogando al testigo y lo estamos llevando a recordar los hechos. Entonces, llega un momento en que lo podemos ver nervioso, lo podemos ver pues descontrolado, temblando o a algunos extremos a punto de desmayarse. Bueno, pues hacíamos ese tipo de preguntas, preguntas de control. Hacíamos alguna pregunta que no tuviera nada que ver con el caso para poder tratar de bajarle esos nervios al testigo. Pero puede ser cuando hagamos ese tipo de preguntas, la contraparte diga, objeción, la pregunta es irrelevante. Entonces, ¿qué nos trata de decir con esto? Que es algo que se está preguntando y que no tiene interés para el juicio. Por ahí vamos encaminados en ese sentido a lo que es la objeción. Entonces, hay otro tipo de preguntas que son impertinentes, que pregunta algo respecto de lo que no fue llamado a declarar. Otra de las cosas es materia privilegiada, se solicita que declare secretos profesionales, eso tampoco se puede hacer y también se puede objetar. Que la pregunta sea repetitiva, que el abogado le preguntó lo mismo varias veces.
testigo impropio, el testigo de información que no le consta. Testimonio de oídas que lo escuchó decir de otra persona. Aquí les pongo una tablita que viene por ahí en su libro. Estas imágenes vienen en su libro y son ejemplos de, de preguntas y cómo las pueden objetar. Les voy a dar lectura a algunas de ellas. Por ejemplo, por ahí si una de las partes pregunta, entonces usted cree que lo más probable es que él tuvo la intención de hacerlo, ahí se puede objetar diciendo que la pregunta asume los hechos. Otra de las preguntas podría ser, ¿qué desayunó esta mañana? Objeción, su señoría, la pregunta es irrelevante. Otra de los ejemplos podría ser, ¿qué fue lo que vio en el lugar de los hechos? ¿Quién estaba presente? ¿Qué observó en ese lugar? Y podríamos objetar la pregunta diciendo que es repetitiva. Aquí seguimos viendo ejemplos de cómo se puede objetar. Por ejemplo, aquí de qué color era el coche que manejaba usted cuando vio el accidente. Objeción, su señoría, la pregunta es irrelevante. No tiene nada que ver con lo que se está tratando el juicio. Y oficial, la herida que le causó la muerte fue por un traumatismo craneoencefálico que provocó una conmoción cerebral. Objeción, su señoría, el testigo es impropio. En este caso, él no podría contestarnos eso, ya que no es experto en la materia, no nos va a poder decir qué tipo de lesiones tiene, sino que él es un oficial el cual acude a un llamado. Entonces el testigo es impropio. Por aquí nos marcan algunas reglas para evitar una objeción y nos marca lo que hay que hacer para, para no ser objetados. Nos dice que pues solicita un hecho, característica o situación por pregunta. Utiliza palabras simples y directas. Fíjate en la claridad de la palabra y en la estructura de la pregunta. Una de las cosas que no se deben de hacer, no hagas preguntas que avergüencen o aconsejen al testigo, o acosen, perdón, al testigo. No malinterpretes lo que dijo un testigo para incluirlo en una pregunta que le hagas. No provoques al testigo a pelear. No hagas la misma pregunta o cuestiones pidiendo la misma respuesta más de 2 veces. Es decir, preguntas repetitivas. ¿Cuál es el proceso para objetar? Esto lo hablábamos ahorita. Les hablaba de cuando el proceso de interrogatorio, contrainterrogatorio, cómo es que el juez va dando la palabra a cada una de las partes. Y nos marca por aquí que antes de dar inicio al interrogatorio, el juez advierte al testigo de que en caso de escuchar la palabra objeción, no conteste, sino que debe esperar a que el tribunal delibere y resuelva la procedencia o improcedencia de la misma. Es decir, cuando están del lado del testigo, como me ha tocado a mí, por ejemplo, me hacen una pregunta y yo, antes de contestar, tengo que esperar unos segundos para ver si la contraparte no objeta lo que me está preguntando. Esto también se le dice al testigo en su etapa de preparación. Recuerden que habíamos hablado que cuando una de las partes va a proponer a un testigo, hay una preparación con anterioridad a esto, es decir,
nosotros ya hablamos con él, siendo Ministerio Público, por decir, ¿sabes qué? Voy a presentar a tal perito, a un perito en criminalística de campo, que acudió al hecho. Yo hablo con él anterior al juicio y le digo, ¿sabes qué? Tengo tu informe, nada más que no me queda claro esto, y se tratan cuestiones ahí. Entonces ahí se le explica cómo es el juicio y cómo se va a proceder en cuanto a cuando escuche una pregunta, no debe contestar inmediatamente, debe hacer una pausa, dar unos segundos para ver si la contraparte va a objetar esa pregunta y de no ser así, ya ahora sí pasar a dar la respuesta. Aquí vemos un ejemplo de una objeción formal. Por aquí vemos voy a darle lectura y por aquí vemos que el Ministerio Público, por ejemplo, aquí dice, señor Gómez, acudió posteriormente al lugar de los hechos recogiendo el arma y huyendo por la ventana. La defensa dice, objeción, su señoría. El juez pregunta el fundamento y la defensa dice, de acuerdo al artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una pregunta sugestiva. Y el juez contesta, ¿cómo se pronuncia el Ministerio Público? Su señoría, la pregunta no puede ser objetada, ya que, por tanto, debe ser contestada o reformulada. Se declara cerrado el debate, este tribunal va a resolver. Este tribunal analiza la procedencia de la objeción y resuelve que es procedente la objeción planteada. Bueno, aquí nos da un ejemplo en el que lo hacen de una manera muy estética. Realmente, cuando estamos en el interrogatorio, solamente el, la contraparte objeta, da su fundamento, es decir, objeción, su señoría, inmediatamente dice que la pregunta es sugestiva y posterior a esto el juez delibera. Es muy rápido. No es así como lo plantea aquí. Aquí lo ponen de una manera muy estética, pero realmente es en el momento. Son cuestión de segundos o minutos en cuanto delibera el juez. Vemos aquí el ejemplo 2. Dice, puede ser posible, aquí hace una pregunta. ¿Puede ser posible que el hoy acusado haya sacado la pistola tan solo para asustar al señor González? El abogado opositor, objeción, su señoría, es una pregunta especulativa. El juez contesta al lugar de la objeción, reformule, es decir, eh, el Ministerio Público hace una pregunta, el abogado opositor dice que es una pregunta especulativa porque no es muy directa. Aquí le dice, ¿puede ser posible? O sea, lo deja en tela de duda. Entonces aquí eh, el opositor dice que es una pregunta especulativa y el juez le da lugar a esa objeción y tiene que reformular. Y entonces, al momento de reformular, dice, ¿qué hizo el hoy acusado después de sacar el arma? Ahí ya cambia la pregunta. En el mismo sentido, pero de diferente forma. Después de ver los ejemplos, pues como se pudo percibir, la objeción se maneja sin la intervención necesaria del juez, y en ese caso el litigante que realiza la pregunta percibe su error y la retira. Las consideraciones que debemos de tener para hacer la objeción, permítanme, nos dice
No utilizarlo para distraer. Se debe objetar en el momento en que se realiza la pregunta. Si se objeta fuera de tiempo, será extemporánea y se dará por contestada. No es necesario gritar cuando se objeta una pregunta, pero tampoco se debe ser tímido al hacer una objeción, ya que si titubeamos en objetar, el testigo puede adelantarse y responder la pregunta. Lo que hablábamos en la cuestión de los tiempos. Nosotros como testigos, pues nos preparan y nos dicen que debemos de esperarnos unos cuantos segundos para ver si se objeta la pregunta. Pero cuando son testigos externos, cuando, o sea, que no son, que son de la contraparte, por decir, de testigos vecinos que vieron los hechos o algo así, por lo general no se acuerdan de esas cosas, lo que ellos quieren, y por la presión que tienen de contestar todo rápido y salirse de la sala, no dan el tiempo necesario para hacer esto, la objeción, sino que muchas de las veces, como es su primera vez en un estrado, pues lo que quieren y están presionados es salirse, es terminar ya la cuestión. Eh, mm, Dice, si a una parte se le objeta, hay que guardar silencio y esperar que el juez resuelva. Hay que tener autocontrol para contestar la objeción o formular la pregunta. Cualquier respuesta a la objeción debe dirigirse al juez, no al abogado opositor. El abogado debe resistir la tentación de mostrar indignación e irritación cuando el oponente objeta. Un abogado que se ha visto favorecido con la decisión del juez respecto a la objeción no debe de agradecerlo al juez. Tampoco se debe agradecer al juez si la objeción fue cancelada para dar una impresión de que la decisión fue a su favor. Es decir, solamente se hace la objeción. Objeción, señoría, la pregunta es irrelevante. El juez dice al lugar y nada más. No, gracias, su señoría. No. Nada más como son las cosas. Dice, no te preocupes del número de objeciones, asegúrate que tus objeciones sean propias y necesarias. Y pues para terminar tenemos los 10 mandamientos que nos marca el libro. Son, pueden ser como que 10 reglitas que tenemos ahí para estos temas. No utilizarlas para distraer en cuanto a las objeciones. Analiza la procedencia de la objeción antes de hacerla. Objeta antes de que el testigo responda. No abuses del derecho de objetar. Ignora preguntas objetables que no tienen relevancia. No grites ni seas tímido al objetar. No dirijas las respuestas de la objeción a la contraparte, sino al órgano jurisdiccional. Si objetan tu respuesta, defiéndela. Si objetan tu pregunta, espera que el juez resuelva. Y estudia el código de tu estado respecto al tipo de objeciones que establece. Se puede también confundir ahí, maestro, como las preguntas de consideraciones, algunas, con los de los 10 mandamientos. A ver, Porque como la primera pregunta de los 10 mandamientos dice no utilizarlas para distraer, y viene también esa misma en consideraciones, y como estaba así leyendo, hay unas preguntas que se parecen a las de las consideraciones. Ok, bueno, aquí al decir no utilizarlas para distraer, es más bien como que para interrumpir, para no darle lugar al defensor a formular bien su pregunta, es decir, como trampa, eh, objetar sin un buen argumento, o sea, sabiendo que el juez que no te va a dar lugar. Más bien ese es el sentido que le da al decir no utilizarlas para distraer. ¿Sí me explico? Sí, y también como dice en los 10 mandamientos,
analizar la procedencia de la objeción de hacerlas, y acá en consideración se debe de objetar al momento, más o menos, yo lo entiendo casi lo mismo, ¿verdad? Como, Sí, sí, de hecho sí. ¿verdad? O sea, se debe analizar. En el momento en que hace la pregunta, se analiza y inmediatamente se objeta. Sí, sí me explico. Este, se analiza la procedencia de la objeción antes de hacerla. Es que es muy rápido el juego del cómo objetar. Es decir, se El analiza juego la de pre... palabras para estar ahí, Sí, hay que estar muy, muy muy atentos. hábiles, ¿verdad? Para hacer eso de las preguntas, para Sí, poder interrumpir o negar la pregunta que hizo el testigo o el abogado, ¿verdad? Para poder sí, estar jugando es, con las palabras. sí, es una velocidad mental que tenemos que tener ahí. Como le digo, esto pues es empírico, es con la práctica. Se debe de ir el analizar la pregunta, inmediatamente decirnos, o sea, estar escuchando la pregunta, inmediatamente decirnos, esta pregunta es irrelevante, inmediatamente después decir objeción, la pregunta es irrelevante. O sea, es algo que se debe hacer muy rápido. Entonces, con la práctica se va a ir dando, se van a ir, quizás podemos hasta con la práctica saber más o menos lo que el defensor puede preguntar. O sea, mm, yo creo que podemos llegar hasta ese punto del saber de que si yo hago esta pregunta, quizás el defensor pueda querérmela cambiar con esta otra, ¿sí? Entonces, si hace esa pregunta, yo ya puedo, si lo hace así, yo la objeto con esta forma. Se puede planear, pero eso es con la práctica. También se puede analizar las preguntas de uno mismo para poderlas hacer, ¿verdad? Para que no te las Objeten, exacto. objeten, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso lo que hablábamos en temas anteriores, tenemos que tener un plan y de hecho hablábamos hasta que tenemos que tener por ahí un borrador de las preguntas que vamos a formular, sin estarlas leyendo, pero saber más o menos cuál sigue, cómo lo iba a formular. Tenemos que traer todo bien planeado. Hacer como un tipo borrador, qué tipo de preguntas podemos hacer del tema, ¿verdad? De lo que se va a juzgar en ese Así es, momento. así es. Está muy interesante estos temas. Por ahí le sugiero que vea, a ver, permítame, vamos a dejar de compartir. Le comentaba, les sugiero que vean videos en YouTube. Hay muchos videos de ejemplos de juicios orales. De, lo dejamos correr y por ahí podemos analizar cómo es que un abogado hace sus objeciones y podemos analizar también las preguntas. Podemos ver también los tiempos que se dan entre pregunta y pregunta y en cómo es la reacción de la contraparte para hacer una objeción. Hay muchos videos que podemos analizar y les sugiero que los vean. Sí, así de repente vemos lo que son los casos de la ley y el orden, ¿verdad? Que Ujú. pasan en la tele o así en las series, y si vemos que a veces están especulándose uno con otro, ¿verdad? Por los mismos juicios. Digo, no sé, yo lo que ahí puede ser un caso de que no sea verídico, ¿verdad? Pero pues Sí, te das una idea de cómo se hacen los juicios orales o cualquier tipo de delito, ¿verdad? Y ahí te das sí. una idea cómo se puede formular con alguien. Ujú. Sí, sí, puede haber programas, sí, pues no, muchas cosas sí son exageradas, muy exageradas, ¿verdad? Pero sí puede haber ejemplos buenos. Los videos
yo le comento son de casos verídicos, sí están en juicios, abogados que, que pues se están anunciando, es como que un marketing, o sea, abogado tal, defendió a esta persona para que lo contraten. Son ese tipo de videos, pero pasan videos donde ellos están actuando ya como en juicio oral y ahí podemos analizarlos, podemos ver ejemplos de estos temas que estamos viendo. Muy bien, verá, meterme hacia, pues se puede cualquier este tipo de delito, ¿verdad? Meterse o tiene que ser Sí, sí, específico. nada más ponerlo y buscarlo como juicios orales y luego nos vamos a dar cuenta que es verídico porque vienen por ahí, así como nosotros tenemos el MIT, viene el cámara para el juez, cámara para el defensor, cámara para el Ministerio Público y luego vemos ahí los cuadritos divididos en la pantalla y vemos que es un caso verídico. Creo que en temas anteriores les he puesto videos de material de apoyo de ese tipo. Y ahí lo podemos analizar. De hecho, también con los videos que le digo que he puesto anteriormente, podemos analizar este tipo de cosas. También nos puede dar usted un tema de eso o con un video y estarlo analizando en este momento como entrada de la materia para darnos una idea de cómo y así estar dando opinión de si hizo mal el abogado o no hizo mal, como una retroalimentación al tipo de Sí, preguntas de esas. sí, claro que sí. Déjeme analizo los videos. ¿Cuál nos serviría? eh, ¿Cuál sería el mejor para lo que estamos viendo? Y podemos analizarlo, lo preparo. Sin más, no, a ver, déjeme ver el temario. Creo que ya nos faltan un poquito de muy pocos temas. Digo, si no, si no es mucha complicación, ¿verdad? Y luego aparte de mis compañeros también, no sé, que no vayan a pensar que quiero más la clase, pero luego Sí, sí sería una buena idea para poder nosotros darnos una idea cómo hacer las preguntas, cómo estimizarlas y así, ¿verdad? Y estarle una buena retroalimentación de cada quien. ok. Sí, déjame nada más organizo el temario con las semanas que nos quedan de clase y vemos por ahí si podemos hacer un espacio para hacer una actividad como esta, es un foro, podremos hacer. Lo checo, lo checo y damos fechas. ¿Sí? Muy bien. O equivalente también como un foro, ¿verdad? También puede ser. Sí, sí, lo podremos hacer como foro también. Ahí pongo el video en un foro y nos ponemos a debatir en, por escrito. También sería bueno esa opción para interactuar más. Bueno, Y estar familiarizados también nosotros, ¿verdad? sí, muy bien. Bueno, Muy, hasta aquí mi presentación. Espero les haya servido de algo la clase que vimos el día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. De igual forma, yo creo que no va a cambiar el día y ¿el la horario? hora, el Ah, horario, sí. Pero yo para lunes o martes ya les tengo ahí el horario, como lo hice esta semana. muy bien, gracias maestro, y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, gracias. Hasta luego.